Listo, ahora sí. Entonces, eso fue lo que dijimos dentro de la revelación general. ¿Listo? Y hablamos de una ambivalencia. ¿Basados en cuál versículo? En Romanos 1, 21, 23. Esa ambivalencia, hicimos una frase que era corazón y razón entenebrecidos, oscurecidos la mente y el corazón, produce impiedad y pecado. ¿Por qué dentro de la revelación general, dentro como no tenemos un mensaje de salvación, como no tenemos un mensaje de una comunión personal, de un conocimiento del carácter de Dios, pues obviamente estudiamos y tratamos de estudiar, pero si no hay una comunión directa con el hacedor de las cosas, que es Dios, pues mi razón se entenebrece, empiezo a ser muy orgulloso, mi corazón se entenebrece y eso crea impiedad y pecado, porque Romanos 1, 21, 23 dice, porque a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Conocerlo es que ver la naturaleza y decir, "Ay, debe haber un Dios", pero no glorifican a Dios porque se extravían en sus inútiles razonamientos, dice Romanos, sino que y se les oscurece su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes y réplicas. Entonces, cuando no hay una revelación correcta de la plenitud de Dios, lo que se lleva es a la idolatría. Y eso es pecado, impiedad. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana hace 15 días. Y hoy vamos a seguir el tema de revelación general. Ahí está el temita de revelación general. ¿Logran ver la pantalla? Díganme que sí. Hagan manito arriba si logran ver la pantalla. Entonces, vamos a seguir este hermoso tema de revelación general. ¿Quién se acuerda de Adán y Eva? Levanten su mano. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Lo están viendo en la otra clase con el pastor. Sí, están hablando de Génesis y la creación y todo esto bien interesante, ¿cierto, Robin? Haga manito arriba si está ahí. Y esa es Adán y Eva. Pero Adán y Eva, les tengo una pregunta. ¿Será que Adán y Eva tenían una revelación plena, una revelación completa del Creador? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a Yo creo pensar que un se poco. reveló a sí mismo, ¿no? Bien, bien, no, está bien. Sí, cualquier opinión es válida en este momento, fresco, súper. ¿Qué piensa Andresito González? ¿Será que Adán y Eva tenían una revelación plena del Creador? Sí, brother, ¿Por qué? ¿Por qué piensas que sí? pues prácticamente tenían esa comunión genuina con el Padre. Ok, súper. ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. Los que digan que sí, los que digan que sí. ¿Quiénes dicen que no tenían una revelación plena de Dios? La señora Sandra. Ok. ¿Por qué no tenían una revelación plena de Dios, señora Sandra? ¿Tú por qué piensas que quizá no? Pues dice usted que todo pensamiento era válido, ¿no? Sí. Porque creo que si, digamos que la hubiesen tenido, no habían cometido pues el pecado. Súper, súper, todo pensamiento es válido. Claro que sí, ¿no? También es válido. Vamos a analizar esta pregunta. Vamos a analizar esta pregunta. Vamos a sumergirnos en esa revelación, la revelación que tenían Adán y Eva con Dios. Cómo Dios se reveló a Adán y Eva. ¿Listo? Ellos sí tenían una revelación plena. ¿Por qué? Porque al estar cara a cara con Dios era un conocimiento pleno de Dios, dentro del Edén. Después del pecado es otra cosa, ¿ok? Después del pecado es otra cosa. Pero antes del pecado ellos tenían una relación directa, cara con Dios, cara a cara con Dios. Tenían una inocencia y tenían una revelación. Dios se había revelado a ellos plenamente. Esto no quiere decir que ellos no estuvieran
exentos de pecar, sino la forma en la que Dios está revelando a Adán y Eva es una forma plena, cara a cara al ser humano y a Adán y Eva. Dios y el ser humano están teniendo esta comunión, pero siempre el ser humano se ha tendido por, por no buscar realmente a Dios. ¿Listo? Dios hablaba directamente a los espíritus de Adán y Eva y podían entender todo lo que venía de parte de Dios. Dios, todo lo que Dios quería con ellos lo podían entender y así ellos podían alcanzar la salvación a través de esta revelación, porque está Dios mismo diciéndoles, vean, estoy acá, soy su plenitud, los bendijo Dios, los multiplíquense, fructifíquense, hagan todo esto, les dio todas las normas que tenían que vivir allí, les está hablando a sus espíritus, les está hablando a lo que ellos son en ese momento, a lo que son Adán y Eva antes de la caída. Cuidado ahí, antes de la caída. Y está hablando a sus corazones y de esa manera ellos teniendo una revelación plena de quién es Dios, podían alcanzar la salvación. ¿Sí? Ahora bien, Dios es inmenso. Podían tener una revelación plena para alcanzar la salvación. ¿Ok? Porque una revelación plena de quién es Dios, pues es mucho más extenso que eso. Sí, pero ellos podían tener una revelación plena para alcanzar la salvación. ¿Ok? El ser humano llega y peca. El ser humano peca, comete el error, se comen el fruto prohibido, deciden estar lejos de Dios y hay algo llamado muerte. ¿Se acuerdan? Hay algo llamado muerte. La palabra muerte significa separación. Ese es el original de la palabra muerte. Separación. Y hay una separación entre Dios y el hombre por decisión propia del hombre de querer estar lejos de Dios y de querer ser, a llegar a tener el conocimiento entre el bien y el mal. Pero vamos a hacer un ejercicio. Necesito que en este momento hagamos grupos pequeños. Entonces, aquí, Natis, ¿tú estás con Osquita o estás solita? Sola. Solita. Listo. Entonces, van a hacer algo. Y es que, a ver, yo cómo los organizo. Esperen, yo los organizo acá porque yo tengo el poder. Options. No. Ustedes se pueden llamar entre ustedes. Por ejemplo, yo sé que Lili y Oscar ahí pueden hacer un grupo. Estaba pensando en que Andrés y Philip se llamaran y que Robin, la señora Sandra y Natalia también se llamaran entre ustedes, porque no puedo crear más grupos. Creo que el problema es que si entra la llamada de WhatsApp, se me corta en Zoom. No importa, yo tengo aquí y Pues cuando pedimos se... a Philips, ¿Cómo? pedimos a Philips para quedar parejos, ¿no? 3 y 3. Que queden 2 grupos, ¿no? Es que me quedan ellos tres, sería la señora Sandra Robin, Andrés y Phillips y ustedes dos, para que sean tres grupos. Entonces, no importa si se salen de Zoom, yo vuelvo y los asigno. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer Génesis 3 y van a solucionar esto que les voy a compartir. ¿Listo? Esto que les estoy compartiendo. Van a analizar la relación de Dios con el hombre antes de pecar en Génesis 3 y su relación con el hombre después de pecar. Lo van a leer y van a discutir entre ustedes. No, pues su relación era de esta manera, después de pecar pasó esto. Segundo, van a analizar la forma que ellos tenían de escuchar a Dios antes y después de la caída. Y tercero, van a analizar la forma de hablar de Dios a ellos antes de la caída y después de la caída. ¿Listo? Analicen todo eso. ¿Será que escuchaban? ¿Será que no escuchaban?
¿Cómo ¿Puedes quieres enviar hablar? esas 3 preguntas aquí al Zoom o al WhatsApp, por favor? Listo, ya lo envío al WhatsApp para que lo puedan solucionar. ¿Listo? Omar, y Nos, entonces, cómo quedamos los grupos? tú vas con Andrés González, entonces llámate con Ok, Andrés González. listo. Lili y Oscar, pues ustedes por mandato divino están juntos ahí los dos. La señora Sandra, Robin y Natalia, por favor, llámense ustedes tres y también solucionen estas preguntas. ¿Está bien? Listo. Para que tengamos estos tres grupos. Y nos vemos aquí, son las 7:30, 7:40, 7:50, faltando 10 minutos para las 8, se vuelven a unir a Zoom y yo vuelvo y los meto a este grupo de stream. ¿Está bien? Yo vuelvo y los meto que tengo el host. Entonces, para que si se llaman y se corta el Zoom y todo, por lo que dice Robin, que tiene toda la razón, yo vuelvo y los agrego. ¿Listo? 20 minuticos para que analicemos cómo era esto de Génesis 3 antes de la caída y después de la caída. Todo lo que piensen, imaginen, todas las respuestas son válidas. ¿Está bien? Y ya ahorita vamos a centrar todo. No importa si ustedes dicen, no, esto era por walkie-talkie que hablaban. Está re bien. Tranquilo. Lo vamos a centrar. ¿Listo? Háganle pues. Ya nos vemos.
Muy bien. Hola, hola. Otra vez todos. ¿Ya están? ¿Cómo les fue analizando eso? Se encuentran cosas bien, bien interesantes, ¿no? ¿Qué quieres decir, Osquitar? Oh, Ili, Ah, no, qué bien. sí. Entonces, aquí estamos viendo una forma bien interesante. Yo sé que las dos partes dicen como, y Jehová Dios habló y dijo esto, pero hay que analizar un pedacito bien interesante y es que cuando, después de la caída, cuando escuchan la voz de Dios, ellos tienen miedo. ¿Se dieron cuenta de eso? Se dieron cuenta que ellos tienen miedo, pero es como, pero como así, antes también la escuchaban y no les daba miedo, pero ahora que la escucharon, tienen miedo. Ya sea por la vergüenza, el pecado o por todo, pero pareciera para algunos teólogos como si antes de la caída escucharan de otra manera y después de la caída como que escucharan de otra forma. Entonces es bien interesante darnos cuenta de eso. Quédense con eso, porque lo vamos a ir centrando, ¿listo? No lo vamos a discutir, eso está dentro de ustedes, yo sé que ahí lo tienen, pero lo vamos a ir centrando, ¿ok? Entonces, les voy a compartir para continuar en la clase del día de hoy. Entonces, hay algo bien interesante que se llama tricotomía. Yo sé que ya lo estuvieron viendo también con el pastor hace 15 días. La tricotomía habla de la división del del ser humano en cuerpo, alma y espíritu. A esto se le conoce tricotomía. En el cuerpo, pues es la parte física y material del ser que interactúa con el mundo exterior. ¿Se acuerdan de eso que ya también lo estuvieron viendo? En el alma reposan las emociones, el pensamiento, la voluntad y la personalidad. Todo eso está en el alma. Y el espíritu, pues es la parte más profunda del ser humano, creada para relacionarse con Dios y pues con las cosas espirituales, toda la recepción espiritual que hay. Eh, en primera instancia, Adán y Eva no tenían un cuerpo corruptible como el que tenemos nosotros, ¿sí? Ellos obtuvieron este cuerpo lleno de pecado y de maldad después de la caída, ¿sí? Tienen sus pensamientos, su voluntad, su propia personalidad, tienen su espíritu porque se están comunicando directamente con Dios. Pero como que algo pasa en el cuerpo y el pecado entra y por eso hay cierta separación de Dios. Hay una separación de Dios con el hombre y por eso el ser humano muere a relacionarse con Dios. ¿Mm? Pero vamos a seguir, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23. Aquí lo tengo en la pantalla y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, oigan, ustedes tienen en todo su ser espíritu, alma y cuerpo. Y a esto se le llama tricotomía. ¿Listo? Más adelante también en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta tanto que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuevamente vemos aquí la tricotomía. Vemos que es una espada de dos filos que penetra el alma y el espíritu, pero también las coyunturas y los tuétanos. Entonces vemos el cuerpo, el alma y el espíritu y cómo la palabra de Dios es viva y eficaz para actuar en todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y es bien interesante ver cómo el apóstol Pablo está hablando de esto, está diciendo, oiga, ustedes tienen cuerpo, alma y espíritu. Y por eso se analiza que nosotros tenemos
eh, cuerpo, alma y espíritu. Génesis 2:7 está Dios también hablando al hombre y describe cómo Dios formó el cuerpo del hombre, no un cuerpo corruptible como el de después de la caída, sino un cuerpo aparentemente diferente. Y sopló en su nariz aliento de vida, haciendo que el hombre se convirtiera en un ser viviente. Entonces estamos viendo lo mismo, cuerpo, emociones, voluntad, personalidad, alma, y vemos su espíritu conectado con el de Dios. Y por eso, porque su espíritu estaba tan directamente ligado a Dios y no había un cuerpo corruptible, es que ellos tenían una revelación plena de Dios y podían escuchar tranquilamente, plenamente a Dios. Después de la caída, ellos tienen miedo y dicen, es que estoy desnudo, como si se dieran cuenta que su cuerpo ahora es diferente. ¿Me hago entender? Ellos dicen, me escondí porque tuve miedo porque estoy desnudo. O como que si pareciera que su cuerpo ahora es diferente. Y les dice Dios, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Ah, ustedes comieron del fruto. Ustedes comieron de eso. Entonces, ya estamos viendo que les da miedo primero la voz de Dios. Se están dando cuenta que hay un cuerpo ahora que está desnudo, pero antes estaban desnudos también, aparentemente, o no, no lo sabemos, la palabra tampoco lo dice, pero pareciera que no fuera el mismo cuerpo. Y su espíritu ahora pasa a seguir escuchando la voz de Dios, pero no de la misma forma, sino como que Dios habla de una manera diferente a ellos, ¿sí? Podemos llegar a muchas conclusiones, la Biblia no es muy específica con esto, pero sí nos podemos ver luces como que algo pasó después de que pecaron. Aparentemente se ven desnudos, como que les da miedo la voz de Dios y su personalidad y toda su culpa cambia, porque antes no tenían miedo. Precisamente Dios le da a Adán la tarea de ponerle nombre a todos los animales. Entonces el hombre tenía que irse a enfrentar a un león y bueno, tú te vas a llamar león, pero no tenía miedo del león, ¿o sí? La Biblia no lo dice. No dice que tenía miedo del león, pero sí que tuvo miedo después de escuchar la voz de Dios. Y obviamente más adelante viene en Génesis por allá, en la historia de la Torre de Babel, cuando dice que los hombres empezaron a crear murallas, ¿cierto? Ahí es donde dice que empieza a crear murallas precisamente para protegerse de los peligros. Entonces, ya entiende el ser humano, dentro de Génesis, que hay como ciertos peligros, hay cierto miedo, hay cierta culpa, hay un pecado allí después de la caída. Sin embargo, siguen teniendo cuerpo, alma y espíritu. Y ese era el centro de estos versículos que leímos. El cuerpo, yo los voy a especificar así, ustedes son obra maravillosa de Dios. Todos ustedes son una obra increíble de parte de Dios. Tenemos los 6 sistemas. Sí, está el sistema óseo, el sistema respiratorio, digestivo, muscular, endocrino, nervioso. Todo nuestro sistema del cuerpo también nos habla de una revelación de parte de Dios, de lo que Dios hizo en el hombre a través del cuerpo humano. Podemos darnos cuenta que Dios es supremamente poderoso para crear semejantes bellezas como son todos ustedes. Entonces, haga un piquito, de un piquito y desde un piquito en el cachetico, a ver un piquito todos, piquitico en el cachetico, piquitico, son una obra formidable de parte de Dios y ese es el cuerpo. Y es lo que tenemos acá, la carne, lo que puede interactuar con lo exterior. Ese es el cuerpo. Todo lo que ustedes tocan, todo lo que ustedes sienten, ese es el cuerpo. Cómo sus músculos se mueven, cómo en el campamento de jóvenes terminaron adoloridos todos por correr, saltar, brincar. ¿Sí? Cuando usted trabaja y termina muy cansado, cuando el sol le da en su rostro y usted dice, uy, estoy pero quemado del sol, todo eso es su cuerpo, porque está interactuando con la naturaleza y con las diferentes cosas que Dios ha creado, ¿cierto? Pero también está el alma. Y en la Biblia, el alma en hebreo es nefesh, nefesh, y en griego es psique. ¿Recuerdan que la P también se lee? Psique. Bueno, realmente es con tilde, pisque, pisque.
porque la P se lee pske. Eso es en griego y eso está en Génesis 2:7. El alma es bien interesante, porque ya dijimos que allí residía las emociones, la voluntad. Cuando ustedes leen en la palabra de Dios mucho esto del corazón, es que está en mi corazón te alaba. Realmente está diciendo como toda mi voluntad, con toda mi mente, con toda mi alma, te estoy alabando. Eso es como lo que se entiende de alma. Pero en el alma, dentro de la mente, dentro de nuestras emociones, voluntad, hay esto que es bien interesante. Está el consciente, el subconsciente y el inconsciente. El subconsciente es el nivel superficial de la mente, donde están todos nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra conciencia actual. Es decir, ustedes en este momento están recibiendo esta clase con su consciente, ¿sí? Algunos quizá están en modo avión, ¿no? Están como en clase, pero quizás están pensando en otra cosa. Ahí está actuando su subconsciente. ¿Listo? Pero si está enfocado en esta clase, es su consciente el que está al tanto, está diciendo, está como pensando ahí, oiga, está como bien interesante esto, está como bien difícil, yo no entiendo nada. No, oiga, y será, y ya cuando se va para otro lado, empieza como, ¿será que apagué tal cosa? Como que el inconsciente, el subconsciente por allá atrás está en otro nivel. El subconsciente se encuentra justo debajo de esa superficie. Está el consciente, el subconsciente debajo de esa superficie, y es aquella que almacena los recuerdos, ¿no? Yo cuando era niño, recuerdo que se me cayó un diente porque estaba comiéndome la media de un amiguito y el diente se me enredó en la media y se me cayó mi dientecito. Entonces, esos recuerdos están ahí en el subconsciente. Y son esos deseos y emociones que no se están completamente usando en todo momento. Ustedes en este instante están conscientemente interactuando con la realidad. Y en su subconsciente, allá atrás, hay como unos deseos y unas emociones que no están activas del todo, pero están ahí. ¿Listo? Es donde residen las reacciones automáticas, los hábitos, la memoria muscular que operan a la hora de cerrar los ojos. Usted no piensa como, ay, tengo que cerrar los ojos, no, como que el subconsciente le cierra los ojos. ¿Sí? Usted no tiene que pensar al respirar. Su subconsciente y su memoria muscular es la que respira por usted mismo. ¿Lo puede controlar conscientemente? Claro, pero a la hora de dormir, a la hora de parpadear, no siempre uno está pensando, ay, voy a parpadear, sino que subconscientemente está parpadeando, subconscientemente está respirando. Y dentro del inconsciente es el nivel más profundo. Entonces está el primer nivel, subconsciente, y el nivel más profundo y primitivo de la mente, lo más profundo, allá atrás de la mente. ¿Sí? Y según pues los estudios que han podido llegar a tener dentro de la psicología, por eso el original de alma es psique, porque viene la psicología viene de ahí, del estudio de la mente, del estudio del alma, de las emociones, todo eso se conecta. Y por eso alberga los impulsos, deseos y sentimientos que a veces no controlamos y que han sido apartados de la conciencia. Entonces, muchas veces allá en el inconsciente hay un trauma que no ha querido salir, que de pronto uno deja por allá reprimido porque no quiero volver a recordarlo y está allá atrás, está lejos. Aunque es inactivo en nuestra vida diaria, puede llegar a tener algunos efectos en nuestro comportamiento y emociones. Entonces, es muy importante analizar qué hay en nuestra mente, en todas nuestras emociones, en toda nuestra voluntad y dejar que el Espíritu Santo, que Dios, que la palabra de Dios actúe en nuestra mente. Todo su cuerpo, alma y espíritu sean llenos precisamente de Dios. Se los voy a mostrar en una imagen que es un iceberg. ¿Sí? ¿Conocen un iceberg? Sí, con lo que se estrelló el Titanic. Es como ¿cómo se llama eso?
como una roca grandísima de hielo, una roca grandísima de hielo que en su punta se ve pequeñito, pero debajo del agua es mucho más profundo que eso. Y precisamente así, más o menos le tienen, han llegado a comparar la conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Y es más o menos así. En la conciencia, pues está la razón, el pensamiento, ¿cierto? En la subconsciencia, que es esta que ustedes ven acá, ay, María, es esto, pues está ya la memoria, ¿cierto? Ciertos fundamentos, está ahí. Y en el inconsciente es mucho más profundo, ¿cierto? Porque ahí están todos estos deseos, toda esta angustia, tristeza, todos estos traumas, la sorpresa, la felicidad. Todo eso reside dentro de nuestra mente. Entonces ya vimos el cuerpo, que es una obra formidable de Dios, y también estamos viendo la mente, el alma, estamos viendo, estamos tocando todo esto. Y es bien interesante cómo el alma en hebreo es nefesh, pero en griego es psique, y es donde viene la palabra psicología. Entonces el alma y la conciencia y la mente están eh, entrelazadas entre ellas. Eso es un conjunto de lo mismo. Lo que pasa es que lo hemos separado, como que uno dice, la mente y el alma es una cosa diferente, y no es tan diferente, no es tan diferente. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del espíritu. Génesis 1:26, por favor, Robin, ayúdame a leer Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Muy bien. Entonces está diciendo Dios, entonces hagamos, está hablando en plural. Dios está teniendo una relación ahí, ya lo vieron también allí en la clase de Génesis. Y está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta palabra imagen es Selem. También ya ustedes la vieron con el pastor Selem. ¿Qué significa? Pues una copia, ¿cierto? Una sombra, una semejanza. Yo no escucho. Hola, hola, ¿escuchas? Súbele el volumen. ¿Todos escuchan? Sí, yo escucho normal. Señora Sandra, creo que eres tú. Súbele el volumen entonces a tus baffles. De algún lado le bajaste el volumen allá a tu computador. Entonces súbele el volumen. En el computador en la parte de abajo aparece como una bocina. Quizá ahí tengas que subir el volumen. No sé si me está escuchando. Bueno, entonces Selem es copia, réplica. Y demut significa pensar cómo, actuar cómo. Es una raíz primitiva que significa pensar, usar similitudes y todo esto. Cuando el ser humano cae o peca, deja precisamente de pecar, de pensar como Dios piensa. La caída, hay pecado y el ser humano se echa a perder. Es como, hay que sacarlo porque igual se echó a perder. No hay nada que hacer de verdad, se echó a perder completamente porque su mente, su espíritu y su cuerpo ahora están corrompidos, totalmente. Y hay una separación entre Dios, el hacedor de todo esto, y el ser humano. Y el ser humano deja de actuar y de pensar precisamente como Dios piensa. Y todo esto sucede allí en la caída. A la hora eh, de haber pecado con el ser humano de haber pecado, hay esta separación. Hay pecado y se echa a perder el ser humano y hay separación de Dios y deja de actuar y de pensar como Dios piensa. Se pierde esta semejanza, se pierde la semejanza.
Ahora, si ustedes leen ahí, dice, ahora tenemos que hacer algo con el ser humano, sigue Dios hablando en plural, en Génesis 3, tenemos que hacer algo con el ser humano, porque ahora es como uno de nosotros, es como uno de nosotros. No vaya y sea que dejándonos en el huerto, agarre del fruto de la vida eterna y termine corrupto y malvado y como está y echado al perder durante toda la eternidad. Mejor expulsémoslo y que no pueda pues precisamente eh, tomar de este fruto. Ahí hay mucha comida, o sea, Génesis 1, 2 y 3 es demasiado y los estudiosos han llegado a profundizar de una manera total, profundo, largo tema, se ha llegado a especular de una manera épica, han llegado a hablar de temas súper locos, pero no nos vamos a enfocar tanto en eso porque estamos hablando de revelación general. Sin embargo, les cuento acerca del cuerpo, de la mente y del espíritu y cómo el ser humano se echa a perder. Pero entonces cuando el ser humano se echa a perder, pues viene una revelación que es la revelación divina de Dios. Pero ¿cómo Dios se reveló entonces? ¿Cómo Dios se reveló al ser humano? No simplemente a través de la naturaleza, de la moralidad y del razonamiento del ser humano, sino a través de más cosas y de otras formas Dios se reveló. Segunda de Pedro 1, 18 al 20. Dice así. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está hablando, el apóstol está hablando cuando Moisés subía al Santo Monte, ¿cierto? Y tenemos también la palabra profética más segura, dice él, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, es decir, la palabra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, lo puse en negrilla para que por favor nos enfoquemos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto de que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo? Conocemos la revelación de Dios a través de las escrituras inspiradas de parte de Dios. Y estas escrituras reveladas de parte de Dios, esta revelación de parte de Dios, a través de las escrituras y a través del Hijo, a través del Espíritu Santo, esto se llama revelación especial. Escríbalo grande, revelación especial. Cómo Dios, viendo al ser humano completamente perdido, echado a perder en pecado por el hecho de querer alejarse plenamente de Dios, Dios busca la manera de acercarse al ser humano a través de una revelación más profunda y especial. Y por eso se llama revelación especial. Y le da al ser humano lo necesario para alcanzar la salvación después de la caída. Pero ¿cómo se presenta este mensaje? ¿Cómo se presenta esta revelación? ¿Cómo se presenta esto que Dios está haciendo? Pues se presentaba de una manera en el Antiguo Testamento y se presenta de otra manera en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el que hace el quiebre de esa forma? Pues Cristo en el Nuevo Testamento y la Biblia, claramente. ¿Cómo se presenta el mensaje en el Nuevo Testamento? Pues Cristo es la mayor revelación de parte de Dios y la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, pues vemos manifestaciones de Dios, intervenciones y mensajes directos de Dios al ser humano. Vemos revelaciones de parte de Dios al ser humano en el Antiguo Testamento.
como ciertas luces, ciertos momentos en el que Dios se reveló al ser humano de una manera especial, de una manera especial. Y en el Nuevo Testamento se revela al ser humano de una manera especial, pero ya general para todos. Vamos acá. Hebreos 1, del 1 al 4, dice de la siguiente forma. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de antes. Muchas veces Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, hoy en día, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces está diciendo, en el antiguo, los antiguos hombres, Dios se les reveló a través de los profetas. ¿Cómo se reveló Dios en el Antiguo Testamento? Escríbalo ahí, a través de los profetas. ¿Y en el Nuevo Testamento a través de quién? De Cristo. Entonces, vamos a resumir todo esto. Vamos a ir centrando el tema. Adán y Eva, antes de la caída, Génesis 1, 2 y 3, tiene una forma de encontrarse con Dios, de revelarse con Dios, y Dios les hablaba de una forma. Después de la caída, Dios les habla aparentemente de otra forma, porque ya hay corrupción. Dios habló al hombre en su estado original y perfecto. Primero, la revelación de Dios se da a los antiguos hombres, primero en Adán y Eva en su estado original y perfecto. Después de la caída, Dios habla a las naciones esporádicamente. Entonces, vemos de una manera general, Dios está hablando a las naciones, por ejemplo, en Isaías 33:3. Dios está hablando a las naciones en Isaías 34:1 y 2. Le está diciendo a las naciones, ustedes, los pueblos cercanos a Israel, Dios ha dicho esto, por favor hagan esto y esto. ¿Cierto? Dios habla a las diferentes naciones. Viene un remanente, el cual toda tribu, lengua y nación podrá adorar al único rey verdadero. Entonces, la Biblia, Dios está hablando a los profetas para que le hable a las diferentes naciones que hay en el tiempo de estos profetas. Y también habla a las naciones de una manera más concreta. Por ejemplo, Daniel 2 y 4. Para, eh, para tal pueblo va a pasar esto, va a suceder esto, en los postreros días, entonces la estatua de Nabucodonosor significa esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar. Tú, Nabucodonosor, eres precisamente la cabeza, los medos y los persas, pues ya el torso, y todo esto que está explicando Daniel está hablando acerca de las naciones, ¿ok? Dios habla a las naciones de manera esporádica. Y Dios también fue conocido en Israel de una manera especial. O sea, eso nadie lo puede negar. En el Antiguo Testamento está Dios constantemente hablando a Israel. Oye tú, Israel, el Señor uno es. Entonces les está diciendo, Israel, por favor, arrepiéntase. ¿A través de quién? Pues a través de los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos estos hombres de Dios que fueron enviados a hablar a Israel. Pero fíjense para que me lo entiendan. Dios empieza a hablar en ciertos momentos de la historia. Dios está hablando de manera especial a ciertas personas, a ciertas naciones, de manera especial a solamente algunas personas y algunas naciones.
Pero también habló a los patriarcas. Entonces, ¿habló a quién? Habló a Abraham. Te bendeciré y haré de ti una gran nación. Habló a Isaac. Habló a Jacob, Israel, ¿no? Habló a los patriarcas, Dios. Envió ángeles, envió señales de parte de Dios. Dios se le apareció a estos hombres de Dios. Habló a Moisés también, ¿se acuerdan? Abrió el mar en dos, habló a Moisés a través de una zarza ardiente, escuchó una voz del cielo que le decía cómo tenía que hacer las cosas. Habló a Moisés en estos capítulos, Éxodo 3, 4, 20, 31, 18, y todo lo que Dios hizo a través de Moisés, pero también habló, pues, precisamente a los profetas. Jeremías dijo, soy muy joven, no digas que eres joven porque yo he puesto la palabra, mi palabra en tu boca. Isaías, uy, ahora he visto a Dios y voy a morir, y Dios le pone un carbón en la boca y le dice, no, tus palabras ahora están siendo usadas por mí para llevar todo lo que necesito decirle a las naciones. Entonces también les está hablando a los profetas. Pero fíjense, es de manera especial a ciertos momentos de la historia. Pero Dios habla también a través de su Hijo y de los apóstoles. Y esto es muy importante. Estamos pasando de una revelación general que es para todos a una revelación especial en ciertos momentos de la historia y a todas las personas que precisamente se les pueda predicar y hablar de Jesucristo y que puedan tener la revelación de la palabra de Dios. Hebreos 1 al 4 es el mismo versículo que ya leímos, pero me voy a enfocar en la parte resaltada. Dice, en estos postreros días nos ha hablado Dios por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Entonces, en Jesucristo cabe tanto la revelación general, que es todo lo hecho por Él y para Él, como la revelación especial que Dios mismo se reveló al ser humano para que alcanzara salvación a través de su Hijo. Dios es un crack, amigos. Dios es el ser más teso del universo. Dijo, el ser humano le voy a hacer la naturaleza, los animalitos y todo para que me pueda adorar. Pero el ser humano de cabezón se fue a adorar a los animalitos, al sol y al universo, más que al creador. Y Dios dijo, ay, estos chinos sí la embarraron. Pues ahí está el plan. Vamos a hablar a cada uno de ellos y vamos a enviar a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que ellos alcancen salvación. Y así pondré la ley en sus corazones, ya no más escrita, ahí revoloteando o dada de voz en voz, sino a sus corazones. Ciertas formas de la revelación. Primera forma de la revelación, teofanías. Escríbalo ahí, teofanías. ¿Qué son las teofanías? Pues viene de una palabra compuesta que es teo, que ya lo vimos, que significa Dios, y fanías, que significa manifestación. Las teofanías eran esas manifestaciones visibles de Dios, aunque todavía estaban veladas. ¿Cómo cuáles? Como cuando descendió fuego del cielo. ¿Se acuerdan? Eso es una revelación de Dios. La zarza ardiente de Moisés, por ejemplo. Es una revelación. El mar se abre en dos. Es una manifestación visible de Dios. Las plagas de Egipto. Dios se está manifestando a través de estas cosas que pasaban y que aún pasan. Todavía pasan milagros y situaciones bien interesantes en las que Dios se está revelando al ser humano. Pero estaban veladas, como que decían, uff, qué locura, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Porque está cubierta todavía por un velo. Está hablando Dios en medio de fuego y nubes, que es cuando guía al pueblo de Israel a caminar. En la noche un fuego y en el día una nube que los guía. Y está hablando en medio de vientos impetuosos. ¿Se acuerdan? Que también se movían las olas del mar y Dios está hablando
a través de estos vientos impetuosos. En Job 38:1, Dios se le revela a Job y le dice, ah, sí, ahora tú me vas a escuchar a mí. Y dice que él escuchaba como un viento impetuoso y de ahí escuchaba la voz de Dios. Y el Salmo 18 también está hablando de que Dios puede hablar y que su voz es como estruendo, como vientos fuertes y recios. Pues claro, imagínense eso y que Adán y Eva hayan escuchado esa voz. Yo no he escuchado la voz audible de Dios. Hay gente que sí, ¿no? Hay gente que, pero audiblemente no sé, quizá el espíritu. ¿Sí? Audiblemente tiene que ser algo muy poderoso, muy poderoso. Hay gente que dice que sí, yo no me meto en ese cuento, cada quien con su, cada cual. Tercero, en el silbido apacible, ¿se acuerdan? Que también habló a través de un silbido apacible. Entonces, todos esos son revelaciones especiales de Dios, momentos que Dios tenía con ciertas personas y en ciertos momentos que están descritos en la Biblia. Eso está en Primera Reyes 19. Pero también habló a través del ángel de Jehová. El ángel de Jehová en Génesis 16:13, cuando se le aparece a los patriarcas cuando los tres ángeles que fueron a rescatar también a Lot, ¿se acuerdan? Y que cayó fuego del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra. Dios está revelando en ciertos momentos y esas revelaciones se conocen mucho como teofanías. Y hay comunicaciones directas de Dios. Las comunicaciones directas de Dios, pues hay de manera particular. Su voz audible, como Dios hablaba a Moisés. Sin embargo, Moisés nunca vio el rostro de Dios. ¿Se acuerdan? Lo único que vio Moisés de Dios que fue la espalda, su parte, la espalda. Y que aún así cuando descendió de la montaña, su rostro resplandecía. Ver la espalda de Dios tiene que ser algo demasiado loco. Pero Dios hablaba con Moisés, ahí, frente a frente. También Dios se comunica directamente a través del Espíritu Santo en nuestros corazones y en las mentes de los profetas de Dios. Por eso es tan importante el consciente, la subconsciente, el alma, las emociones, porque Dios está revelando a estos hombres. Eso está en 1 Pedro 1:11. Dios también se revela a través de sueños y visiones. Entonces, cuando uno tiene sueños, Dios también se está revelando y Dios le daba sueños y le dio sueños a reyes. En el caso de Nabucodonosor, un rey que se sueña esta estatua y todo esto y la interpretación pues viene de parte de Dios. Y por el ministerio del Tunim y el Urim, que eran como que eran como unas piedritas que lanzaban para, para ver de qué lado caían el Tunim y el Urim. Eso está en Números 12:6, 27:21, Isaías 6. Y pues en el Nuevo Testamento, Dios está hablando de manera directa a través de la palabra, que es el testimonio de Jesús y de los apóstoles. Jesús, siendo el Maestro divino que revela la completa voluntad del Padre, y por su espíritu los apóstoles se convierten en el órgano de esta revelación posterior. Los apóstoles están siendo los escritores de la revelación posterior y final para el ser humano, para nosotros, para que nosotros leyendo la palabra de Dios podamos darnos cuenta que Dios ha hablado realmente y que a Él le interesa tener una relación directa y especial con todos nosotros, una revelación especial con todos nosotros. Y por eso Dios se comunica de manera directa. Y la tercera forma, a través de los milagros. Vemos milagros pasando completamente, ¿no? Por ejemplo, que caiga maná del cielo, milagro. Que hayan codornices, que salga agua de la peña, sí, que se abra el mar en dos. Dios está haciendo milagros porque Él realmente quiere comunicar algo al ser humano. Bien, hasta ahí, ¿cómo van?
Ahí, hasta ahí está, tranqui, súper. Voy a tomar 5 minuticos más para hablar este tema que con esto ya termino y es bien importante. Pero el porqué de la revelación, pues Dios está bien, entiendo que el ser humano cae, que Adán y Eva pecan, pero ¿para qué Dios se revela al ser humano? ¿Por qué de la revelación? Pues precisamente por la ambivalencia de la que ya hablamos anteriormente, que si tenemos nuestro corazón entenebrecido y Dios entiende y sabe eso, nuestra razón entenebrecida, la cual crea impiedad y pecado, pues necesita una revelación más profunda, porque si nos quedamos solo con la naturaleza, no podemos llegar al pleno conocimiento de a dónde voy, de dónde vengo, cuál es el propósito de mi vida, y por eso Dios crea una revelación especial para con todos nosotros, para que el pecado que hay en cada hombre y la necesidad de tener lo que tenemos como corrupto dentro de nuestro cuerpo, podamos tener una revelación incorruptible que tenga autoridad, la cual el hombre pueda seguir y una naturaleza divina de parte de Dios, porque esta revelación especial tiene la misma naturaleza y de las características de lo que fue creado, y este que creó todo esto es Dios. Por eso les digo, Dios es un crack. Dios dijo, bueno, va a poner al ser humano con voluntad, emociones, alma, espíritu, y yo sé que van a caer. Yo sé que van a caer. Aún así, cuando caigan, les voy a dar una revelación mucho más profunda, mucho más especial. No solamente me podrán ver a través de la naturaleza, sino que también me podrán ver a través de mi Hijo, que es yo mismo, que es la revelación visible del Dios invisible. Y todos sus escritos y todo su testimonio va a estar puesto en la palabra, a través del testimonio de los apóstoles y el testimonio de Jesús. Miren, ¿por qué fue importante esto? Porque anteriormente, en la antigüedad, en Moisés, todo era charladito, todo era habladito. Dios le está diciendo a los antiguos, no a Adán y Eva, ¿cómo le contaron a Adán y Eva a sus hijos lo que había pasado en el Edén, si no habían escrito? La escritura apareció mucho después, pues hablando. Entonces, en su inicio tenemos una recopilación de lo que está pasando entre Adán y Eva a través de lo hablado. Después Dios se lo revela a Moisés, que empieza a escribir Génesis, ¿cierto? Y empieza a decir Adán y Eva, y en el principio creó Dios los... Y Dios se lo revela y se lo dice, habladito, habladito, pero empiezan a escribirlo, y eso es lo que lo hace especial. Anteriormente, la naturaleza hermosa, pero en el momento en el que se escribe, se vuelve especial, para que todos nosotros podamos tener desde ese momento hasta el resto de la vida, una revelación concreta y especial de lo que Dios ha hecho a través del hombre y así poder alcanzar la salvación. ¿Ok? Así poder alcanzar la salvación. Y aquí está el resumen de la clase. Esta slide que ustedes ven ahí, ese slider que ven ahí, es el resumen de la clase. Entonces, ¿cómo se presenta el mensaje? En el Antiguo Testamento se presenta de una manera, en el Nuevo Testamento de otra. ¿El porqué de la revelación? Primero, porque Dios ha hablado al hombre en su estado original antes de la caída, después de la caída. Segundo, porque Dios habla a las naciones de manera esporádica, de una forma general y de una forma concreta con cada una. Tercero, Dios fue conocido en Israel de una manera especial. Habló a los patriarcas, a Moisés, a los profetas y habló a través de su Hijo y de los apóstoles. Y las formas de la revelación, pues vemos teofanías, que es todo lo que hablamos, fuego y nubes, vientos impetuosos, silbido apacible y el ángel de Jehová, y una comunicación directa, particularmente a cada hombre, y en la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones, sueños y visiones con Jesús y los apóstoles, y aún hoy en día y anteriormente con los milagros que pasan. ¿Listo? Y eso es poco de revelación general, un poco de revelación general,
pero también de revelación especial. Todo esto es la revelación especial de un Dios sobrenatural y perfecto, revelándose a los hijos, a su creación, a su mayor obra, a su opus maximus de la creación, a su deseo completo de relacionarse con cada uno de nosotros. Y es bien interesante ver cómo Dios hace esta revelación para que tú y yo no lo ignoremos, sino que realmente podamos darnos cuenta desde que siempre Dios ha querido interactuar con nosotros. Amén. ¿Quedó claro? Sé que es bastante información, pero con este resumen lo entienden. Con este resumen y esta imagen, ya les tomo una foto a esta imagen y se las mando al grupo para que entiendan todo lo que vimos en la clase. La tarea, por favor, ya con esto termino. Tarea, vuelvan a ver la clase y van a buscar 5 revelaciones especiales de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. 5 revelaciones especiales. Oiga, me gustó cuando Dios se reveló de esta forma. Cuando Dios hizo esto en tal versículo, en tal parte de la Biblia está. ¿Listo? Ya les di varias, pero hay muchas más formas en las que Dios se reveló. Investigue, por favor, sobre revelación especial dada a los apóstoles. La revelación especial que se les dio a los apóstoles. ¿Listo, chicos? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo que quieran acotar también es válido? Bueno, voy a detener.